este momento, invoquemos un momento en nombre del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por darnos el privilegio de estar ante tu bendita presencia. Queremos, Señor, que por favor tú te glorifiques, que hables a todos los hambrientos y sedientos de ti. Habla, Señor, conforme a tu gracia, a tu gran amor, con que tú sabes hacerlo. Muchas gracias. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a meditar un momento acerca de la firmeza, que es uno de los llamados muy constantes de parte del Señor. Sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A estar firmes, también en la carta que escribe a los Gálatas. En el capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esos llamados de parte del Señor hacia la firmeza son llamados muy, pero muy específicos. Así es que vamos a meditar un momento acerca de la firmeza. Se requiere la firmeza en un montón de cosas. Por ejemplo, la firmeza de un edificio, la firmeza de la tierra en sí. Esto sinceramente es un milagro. Hablar de la firmeza de la tierra es un milagro de parte de Dios, porque estamos sobre agua, y sinceramente solo el poder de Dios es el que nos sostiene la tierra. En la vida cristiana observamos que algunos hijos de Dios pasan sus temporadas muy conectaditos, muy bonitos. Se ven que van en una escala ascendente en el camino de Dios. Al tiempo los vemos que van en bajada, ¿verdad? Vemos aquella simpleza espiritual, aquel alejamiento, aquello como que no quieren ya seguir y ya no les satisface. Así es la apariencia, no que sea eso, pero la apariencia que ellos reflejan es como, por ejemplo, ya no sienten aquel amor por el Señor, ya aquella pasión que sentían, ya no hay nada de pasión, ya no se sientan donde sabían sentarse los primeros asientos, ya no son constantes en las reuniones en las iglesias. Por ejemplo, preguntaban: hermano, ¿y cuándo va a haber servicio? ¿Cuándo va a haber culto? Y se les daba los horarios y ahí estaban constantes los días que se les mencionó. Y ahí estaban con aquel ánimo de querer estar en todas las actividades de la iglesia. De repente vemos que ya no están como antes, ya no están viniendo como cuando estaban una temporadita atrás. Ya no está aquella pregunta: ¿y cuándo va a haber ayuno? ¿Cuándo va a haber vigilia? ¿Cuándo va a haber alguna campaña? ¿Cuándo van a haber actividades
dentro de la iglesia y ya no están aquellas preguntas, porque el cristiano va en bajada y cuando va en bajada pues se quitan esos anhelos del corazón. Lo que en un tiempo, lo que dice el Salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se pasan esos momentos preciosos, ojalá nunca pasaran, porque no deberían de pasar. Pero ya cuando el cristiano va en bajada, ya no le alegran mucho las invitaciones, que vamos al ayuno, que vamos a la vigilia, que vamos a celebrarle culto al Señor esta noche. Ya no es satisfactorio, ya no llena pues el corazón, invitaciones de esta naturaleza. El salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y sinceramente todo eso causa mucha alegría, pero llega un momento que el cristiano, algo pasó en él, que el cristiano ya no le alegra el oír que hay que ir a la casa del Señor, ya no le alegra el oír que Jesucristo dejó su trono de gloria, vino a la tierra, derramó su sangre para redimirnos. En un tiempo oír frases como esas eran quebrantadoras, pero ¿por qué se ha entrado en esa decadencia espiritual donde ya no se siente lo que antes se sentía? ¿Qué habrá pasado con la firmeza espiritual? Porque Dios está haciendo ese llamado. Así que, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la gracia del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren qué maravilloso cuando estamos sirviendo a Dios, haciendo muchas cosas para la gloria de Dios, y todo eso es satisfactorio a nuestra vida. Todo eso es satisfactorio. Pero de repente se le comienza a perder sabor a todo. Ya no es alegría ir a un ayuno, no es alegría congregarse, ya no es alegría ir a un devocional, una vigilia, etcétera. Ya no es alegría. Una jornada de evangelismo que antes podía ser el gran deseo del corazón, ahora ya no lo es. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se cae en situaciones como esas? ¿Por qué el Hijo de Dios llega a perderle sabor a esa relación maravillosa con Dios? A la comunión unos con otros, ¿por qué se le pierde sabor a ese tipo de relación? Entonces, a la luz de la palabra hay recomendaciones divinas para que esa firmeza no desaparezca de nosotros. ¿Por qué vemos al apóstol Pablo con una certeza tremenda decir Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál era el fundamento de este varón de Dios? Cuando habla de esta manera, de esa seguridad, cuando, por ejemplo, comenzamos a ver la vida
ministerial del apóstol Pablo, cómo fue la vida ministerial de él. Entonces tenemos que decir que Pablo fue un hombre apasionado por Dios. Desde un principio a Pablo se le revela la voluntad de Dios para con él. Como usted puede saber la voluntad de Dios para con su propia vida. Vemos en los conglomerados cristianos personas allí pudieron haber sido de los fundadores de la obra. Ahí están, ellos ven cómo llega la gente, de repente ya no están, vuelven otros, se van otros, y ellos allí. Parecido a lo que estamos hablando, la pasión que tenía el apóstol Pablo hacia Dios, el servicio a Dios, su vida devocional con Dios. Pero ¿qué era lo que a estas personas les hacía mantenerse firmes en el llamado santo de Dios? Eso necesitamos tenerlo en nuestro corazón porque como hijos de Dios a veces somos muy vulnerables ante una crítica, ante una prueba, ante una tentación. Somos muy vulnerables, que fácilmente nos puede arrastrar una ola de un viento doctrinal contrario al que Dios establece en su palabra. Note qué fácil es el cristiano muchas veces para ser arrastrado por el error. Es aquí donde nosotros necesitamos preguntarnos dónde radicaba la firmeza de Pablo, de los discípulos del Señor, los primeros discípulos del Señor, aquella gente que seguía al Maestro, aparte de los que seguían al Señor por comida, aparte de los que seguían al Señor por un milagro, una sanidad, etcétera. Aparte de ellos, ¿qué era lo que hacía la gente seguir al Señor, cueste lo que cueste? Pero de igual, hoy hay mucho pueblo del Señor firme, constante. Ahí están creciendo en la gracia del Señor. Ahí están siempre trabajando para la gloria y la honra del Señor. Preguntarle, hermano, ¿qué hay que hacer para mantenerse firme? Porque no es que no le vengan tentaciones al hermano. No es que no le vengan pruebas, no es que a nivel conyugal haya estremecimiento o hayan tornados a nivel de familia, a nivel secular. No es que no pase situaciones difíciles esa hermana, ese hermano, ese servidor de Dios, esa servidora de Dios. No es que no le vengan ataques. ¿Cómo no? Ataques le están llegando fuertemente. Pero ¿dónde está el secreto, hermano? Hermana, ¿qué es lo que usted está haciendo para lograr esa estabilidad? Esa experiencia suya la necesitan aquellos hermanitos que realmente se preguntan, ¿cómo hago para mantenerme firme en el Señor? Por eso es necesario que usted se socialice con el pueblo del Señor, que no viva su propio mundo espiritual, sino que se relacione con las demás personas. Hay que interactuar con el pueblo del Señor. Allí va a encontrar usted personas que están esperando una respuesta. ¿Qué hacer para mantenerme firme, constante y creciendo en el Señor? ¿Qué hacer para mantenerme en ese llamado santo de Dios? Porque no solamente es el privilegio, el servicio a Dios que debe de mantenernos a nosotros firmes. Eso es parte.
Eso es parte, pero si un día dejáramos de servir a Dios, ¿vamos a seguir con nuestra firmeza? Pero ¿y por qué se dejó de servir? Bueno, usted sabe que en la vida hay calumnias, hay falsos. De repente el pastor creyó lo que le dijeron, le vinieron echándole tierra a determinado hermano, y el pastor bien creidito puso ahí en disciplina al hermanito, a la hermanita, porque él creyó lo que otro le dijo. No será el mensajero como aquellos que fueron a denunciar a los hebreos, que oraban en la mañana, oraban a mediodía, oraban en la tarde, y los fueron a denunciar. Ojalá que los mensajeros de ahora no sean como que si van a decir una cosa, pero apegado a la verdad, nada de egoísmo, que porque este hermano me cae mal, ya le voy a hacer una zancadilla para que caiga y para que deje de servir al Señor. Cuidado, porque esas cosas no son agradables delante del Señor. Todos somos llamados por el Dios del cielo a estar firmes, todos somos llamados a estar constantes, todos somos llamados a crecer, todos somos llamados a servir a Dios. Entonces no hay motivo como para entrar en pleitos con el hermano, no hay motivo. Aquí lo bonito es saber qué hace usted, hermana, para lograr mantenerse firme delante del Señor. La gente se da cuenta que tiene problemas con su cónyuge, que tiene problemas con sus hijos, que tiene de diferentes problemas, pero ¿dónde está el secreto de su firmeza? Entonces lo más seguro es lo que es el Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay una labor muy personal en ese salmo, una labor en la que todos deberíamos de estar bien ocupaditos, y es, por ejemplo, hacer de la palabra de Dios el deleite de nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios sea el deleite de nuestras vidas, usted va a ir a ella de manera constante. Usted va a leer, va a escudriñar la palabra de manera constante. ¿Pero por qué? Porque ha hecho de la palabra de Dios su deleite. La oración, porque está constantemente orándole a Dios, porque ha hecho de la oración un deleite para su vida cristiana. Y usted ya siente que si no ora internamente, allí le están diciendo: falta un ingrediente en tu vida hoy. Si no ha leído la palabra, usted va a notar que le dicen internamente: hay un ingrediente que no lo has agregado hoy, la lectura de la palabra de Dios. Y el Salmo 1 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Con razón tiene éxito la persona que ha hecho de la palabra de Dios su deleite. La persona que ha hecho de los ayunos un deleite muy propio. Que ha entendido la razón por la cual hay que ayunar. Que ha entendido la razón por la cual hay que invocar el nombre de Jehová. Hay que orar.
que han entendido la razón por la cual hay que escudriñar la palabra de Dios. Han entendido el por qué congregarnos. Algunas personas critican eso de ser constantes en una vida devocional, en la parte de congregarnos. Hay gente que critica y que porque el hermano todos los días que hay culto en la iglesia, ahí está. Algunas personas dicen, es que el hermanito es bien fanático. Pero un fanatismo así, donde se disfruta el congregarse, donde se disfruta la lectura de la palabra, donde se disfrutan los ayunos, las vigilias, todo lo que tiene que ver con la búsqueda. A eso se le llama fanatismo. No es fanatismo. Eso no es fanatismo. Eso es que en el corazón de ese hermano, de esa hermana, hay hambre y sed de justicia. Y hemos llegado a la conclusión que solamente cerca del Dios de la gloria podemos llenar esas necesidades. Hemos llegado a la conclusión que solo Dios puede llenar esos vacíos. Por eso se congrega el hermano constantemente, por eso allí están constantes en el servicio, allí están buscando constantemente el rostro de Dios, porque han entendido, han comprendido pues que solamente cerca de Dios, sometidos en el río de Dios, es que se llenan esos vacíos. Ay, los que nos critican de fanático, ¿cuál es la lectura que dejan como hijos de Dios, como servidores, si fueran servidores que ya entraron en decadencia espiritual? Porque hay personas servidores que ahí están haciendo la fuercecita. El éxito de la vida cristiana no está tanto en su servicio a Dios. No está tanto en servicio a Dios. El éxito de la vida cristiana está en su relación, en su comunión con el Dios de la gloria. Es que el servicio va a ser un resultado de estar, conectadito con el Dios de la gloria. Entonces, algunas personas piensan que el servicio a Dios lo va a llevar a conectarse a Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, miramos que no es así. El servicio a Dios va a ser resultado de nuestra conexión, de nuestra entrega, de nuestra comunión íntima con el Dios de la gloria. Cuando en el libro de los Hechos vemos cuando eligieron a los primeros, les llamamos diáconos, ¿verdad? Llamémosles servidores, cuando eligen a esos servidores para dar un servicio humanamente sencillo, porque se trataba de repartir los alimentos a la gente ya selecta, pues, las viudas. Habían viudas hebreas y había viudas griegas. Entonces la iglesia, dentro de su función como iglesia, tenía esa práctica de darle asistencia a las viudas. Bueno fuera, ¿verdad?, que hoy, como por el Señor, también tuviéramos ese toquecito como iglesia del Señor. Pero tenerlo de manera constante, porque sí se practica. Sí, cuando nos damos cuenta que la familia tal está, sí nos identificamos, pero tenerlo de regla, qué bonito fuera. Pero el punto en este momento es que cuando
están mirando que se están presentando algunas dificultades en ese servicio. Entonces los apóstoles dijeron: buscad entre vosotros, oigan, buscad entre vosotros, como si dijeran buscad entre el pueblo de Dios. 7 varones, dijeron, eran varones los que eligieron ahí. 7 varones. Pero ¿cómo tenían que estar estos 7 varones? Miren, número 1, de buen testimonio. Buen testimonio para servir comida. ¿Y qué tiene que ver el buen testimonio con llenar un plato y servírselo a la viuda? O echar en una bolsita lo correspondiente, dárselo. ¿Qué tiene que ver el buen testimonio? Entonces, pero oiga, buscar 7 varones para entre vosotros, a quienes encarguemos este trabajo. Pero ¿cómo debían de ser estos varones? Miren, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, también llenos de sabiduría. A estas 7 personas que tuviesen estas cualidades, a ellos se les iba a asignar el trabajo. Note que el servicio es el resultado no que la búsqueda de Dios es el resultado del servicio, no es así. Entonces cuando Dios va a llamar personas, Dios tiene en su plan, Él tiene el propósito, Él sabe muy bien a quiénes va a llamar. Dios tiene un plan muy definido. Ahí está el tiempo, cuándo va a llamar a aquel borrachito, a aquel drogadicto, a aquella persona metida en la prostitución. Dios tiene un tiempo de llamamiento, Dios los va a llamar. Si están dentro del proyecto de Dios para algo específico, solo para salvación, en su momento Dios los va a llamar. Por ejemplo, este hombre apasionado, del cual estamos hablando, que es Pablo, un hombre que realmente demostró su amor, su pasión por el Dios que lo rescató, y le importaba poco si le tocaba dar su vida por la causa del Señor. Él estaba consciente que con mucho gusto lo hacía. Entonces Dios tenía un plan para con Saulo de Tarso. Pero previo al desarrollo de ese plan, este hombre andaba haciendo un montón de cosas negativas. Este hombre hacía unas injusticias al pueblo del Señor horrorosas. Por eso fue que Ananías, cuando el Señor le dice: ve a orar por Saulo, allá lo tengo, Ananías reaccionó y dijo: no, Señor, ese hombre, como que el Señor no lo sabía, pero Ananías tuvo el gusto de decirle al Señor: Señor, es un perseguidor de tus hijos, de tus servidores. Pero como Dios tiene el control, ve a orar, Él te está esperando, ve a orar, es un hombre, instrumento mío. Entonces Ananías agarró paso e hizo lo que Dios le había asignado. Así es esto. Así es esto. Entonces, no es el servicio que tiene que llevarlo usted a buscar a Dios. Es su relación con Dios, su intimidad con Dios, la que lo va a llevar a usted a servir a Dios. Así es esto. Entonces, por eso cuando buscan a estos 7 varones, primero entre el pueblo, porque de ahí es donde tiene que salir el recurso. De ahí, entre los redimidos por la sangre de Cristo, de ahí sale el recurso. Y este recurso tiene que, miren, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, así para luego desarrollar las tareas que Dios nos asigne.
Así es de que, ¿dónde radica la firmeza de los firmes? De esa gente constante. ¿Cuántos años lleva ya, hermano? Llevo 20. Qué bonito, ¿verdad? Y usted, 30, por la bendita gracia de Dios. Mire, con qué solvencia. Hermano, ¿y usted de servir a Dios cuánto tiempo tiene? No, pues, mis 40 puede decir alguien, mis 50, mis 60. Depende de quién se le pregunte. Y se les ve aquel entusiasmo, aquella alegría por ser siervos, siervas del Señor. No se ven cansados de estar sirviendo a Dios. Pero ¿por qué? ¿Dónde radica eso? En esto que dice el Salmo capítulo 1. Aquella persona que ha hecho de la palabra de Dios su deleite. Y como es su delicia, de día y de noche va a ella. De día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo, escudriñando la bendita y poderosa palabra de Dios. Y la oración, también ha hecho su deleite la oración, porque a través de la oración usted puede comunicarse con Dios. El apóstol Pedro dice, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primero dice, por nada estéis afanosos, por nada. También nuestro Señor Jesucristo habló del afán y nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Note cuán importante es seguir las instrucciones del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y justicia. Hacer de esto el deleite de nuestra vida. Si la búsqueda espiritual está ocupando un lugar preeminente en su corazón, le aseguro que para usted va a ser un deleite orar, va a ser un deleite leer la palabra, va a ser un deleite oír palabra de Dios. Para usted va a ser un deleite decirle al amigo que Jesucristo lo ama, decirle a la amiga que el Señor tiene planes para con él, para con ella, decirle a las personas cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Va a ser un deleite. Yo recuerdo una jovencita que cuando hablaba del Señor era tan extensa que hablaba y hablaba y hablaba, hasta salivita se le miraba por ahí. Porque el deleite de ella era Dios, Dios, Dios. La palabra, la palabra, la palabra del Señor. El deleite de ella era estar en la presencia del Señor constantemente. Entonces, la firmeza espiritual radica en estos altares que estamos mencionando. Usted y yo, si queremos ser cristianos firmes, constantes, en desarrollo continuo, tenemos que levantar altares para la gloria de Dios. Un altar que nos lleve al estudio de la palabra, otro altar que nos haga estar en constante comunión con Dios, un altar de búsqueda en ayunos, en vigilias, en todo. Necesitamos levantar altares. Y si en algún momento le pierde sabor a la oración, le pierde sabor a la lectura de la palabra, le pierde sabor al servicio, a todo,
Entonces, porque hay pruebas, hay momentos difíciles que llegan a nuestra vida, pero aunque no saboree, siga leyendo la palabra, siga escuchando la palabra. Aunque no disfrute, siga orando, siga buscando el rostro del Señor en todo el tiempo que usted pueda. Siga las instrucciones divinas que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Sigamos en esa búsqueda. Dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo entendió un montón de cosas, porque la lectura de la palabra le va a hacer comprender muchas cosas. Pablo entendió que el sufrimiento del tiempo presente no era comparable a la gloria que venía después. Al entender eso, él le enfrentaba la prueba, le hacía frente a los momentos difíciles, porque sabía que la gloria que venía no tenía nada que ver con los problemitas del tiempo presente. Por eso él decía: y estoy seguro que nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué seguridad, qué convicción. Y sabemos, decía, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Detalles como esos Pablo los manejaba. Entonces, cualquier problema que venía, Pablo comenzaba a ver el problema, qué beneficios espirituales le traían. Las prisiones, Pablo entendió que el ir a las prisiones, no como un visitante, sino como un preso, ir preso, Pablo entendió de que eso traía grandes beneficios. Así es de que, estimado pueblo del Señor, anímese con esta reflexión a afirmar su vida en los caminos de Dios. Nuestro amado Dios lo ama, le ha demostrado el amor, porque dice que con amor eterno hemos sido amados por Él. Así de que le animo, cultive su firmeza con Dios. No deje de orar, no deje de buscar a Dios, no deje de escudriñar haga de la palabra del Señor su deleite. Entonces dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Los árboles plantados junto a corrientes de agua son árboles firmes, son árboles estables, son árboles que en su momento dan fruto, miren, dan fruto de firmeza, dan fruto, el fruto de crecimiento, de desarrollo. Todo árbol plantado junto a corrientes de agua dará fruto, de su hoja no cae, habrá estabilidad, porque la raíz de ese árbol está conectado con la fuente. Vivamos conectaditos con la fuente que es nuestro amado Dios. Le aseguro, venga lo que venga, usted será un cristiano firme para la gloria del Señor. Bendigo a todos los hermanitos que en esta hora lograron estar conectaditos: hermana Toñita, la hermana Nora Amaya, hermana Roxana allá en Ceiba, a la hermana Ivy, la esposa del pastor Olvin, el hermano Adrián Martínez desde Tepusteca. Que Dios me los bendiga de una manera muy especial, y les animamos, ¿verdad?, a siempre a estarse llenando de la palabra del Señor, a nutrirse de la palabra, y a todos los que a través de su canal de televisión han apartado este tiempo. Dios me lo bendiga de una manera muy especial, y adelante con nuestro amado Señor Jesucristo, cultivando esa firmeza. Que Dios me lo bendiga. Dejamos una sección de alabanza y hasta en otro momento. Dios le bendiga y gracias por su fiel sintonía. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar.
¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. El otro lado